Y vamos a compartir. Habíamos llegado hasta acá. Hay una persona que tiene una consulta. A ver qué dice. No me quedó claro lo que... Consulta, no me quedó claro lo que dijo de lo de todo constante. Ah, le va a quedar claro ahora cuando veamos la demanda. No se preocupe. Es que vamos variando una sola variable y establecemos la presunción de que todas las demás están constantes. Lo vamos a ver en demanda y en oferta, y eso le llamamos condición ceteris paribus. Solo varía una cosa. Por ejemplo, varía el precio de un bien y el resto. Vamos a ver quiénes son. Después que desarrollemos, creo que la clase que viene empezamos con demanda, una vez que terminemos estos conceptos, vuelva a preguntarlo cuando estemos, hágame acordar cuando estemos desarrollando. Bien. Bueno. La economía, entonces, es una ciencia que estudia los incentivos. Surge este concepto de incentivo, porque nosotros, si estamos estudiando conductas humanas, tenemos que saber que ninguna conducta humana se lleva a cabo sin un incentivo. Nosotros tenemos una razón que es nuestro incentivo. El para qué lo hacemos por algo, queremos una recompensa. Ustedes estudian ingeniería porque quieren ser ingenieros, pero por ser ingenieros nada más, puede ser el honor a veces es suficiente. Pero también puede ser porque busquen un empleo mejor remunerado que pueden conseguir hasta ahora. Entonces, ese puede ser el incentivo que influye en la decisión y que nos conduce a llevar a cabo determinadas acciones. Y si decimos que el principio de escasez es el que le dio la razón de ser a la economía, sobre todo a la economía tradicional, vamos a ver que la asignación de la riqueza es uno de los grandes problemas de la economía. A todos nos interesa la asignación de la riqueza. Yo les digo a ustedes, vamos a asignar los recursos con justicia, todos vamos a estar de acuerdo. Pero cuando definamos cuál es el criterio de justicia que vamos a usar para asignar los recursos, van a comenzar las diferencias. Entonces, el problema de la asignación de la riqueza está en el criterio que se utiliza para tal. Eso es un gran problema de las políticas públicas, económicas, que los gobiernos llevan adelante. Vamos a verlo en macroeconomía. Por eso la asignación de la riqueza es uno de los temas que vemos, sobre todo cuando veamos macroeconomía, porque el cómo vamos a asignar demás es una cuestión de todos, de la sociedad, del país. Entonces, es una cuestión de decisión política. Vamos a ver que el criterio de justicia es el criterio de equidad. La equidad es una rama de la justicia que es la justicia distributiva. Hay dos tipos de justicia: la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La conmutativa es la que ustedes acuerdan entre partes. Por ejemplo, hacen una compra-venta, yo voy a vender mi auto usado, me voy a comprar un amigo y acordamos un precio. Si ese precio es justo o no es justo, si es el del mercado, si es más alto, si es más bajo, es una cuestión de las partes que acuerdan el precio. Y para ellos eso es justo. Eso es justicia conmutativa. Pero la justicia distributiva es justamente esta otra, cuando voy a asignar recursos. Si yo necesito para un proceso productivo agua, voy a asignar una cantidad de agua que pueda usarla una empresa y no la va a poder usar otra, porque el agua que usa esa empresa no la puede usar otra. Es excluyente del resto. Voy a asignar a la tierra, le voy a poner un valor económico y van a poder acceder a determinado nivel de personas que integran la sociedad, que son los que podrán pagar el precio. Y estoy asignando riqueza porque serán los productores que después van a utilizar
esa tierra para la agricultura o para la ganadería. Les estoy dando un ejemplo simple. Pero ¿cuál sería el criterio? El criterio de equidad es que todos tengamos acceso, primero al estar en igual condición, tengamos acceso a ese recurso. Y segundo, una vez que nosotros tenemos este recurso, esta carga por tenerlo también sea una devolución a la sociedad. No puedo simplemente tenerlo y enriquecerme y no darle nada a la sociedad que me está permitiendo poder realizar esta actividad que es la enriquecida. Vamos a desarrollar el criterio de equidad cuando veamos impuestos en macro. Sí, Juan. Agrego simplemente que el principal problema en cuanto a la asignación de la riqueza es que la eficiencia y la distribución equitativa de la riqueza no van de la mano generalmente. Suele ocurrir que muchas veces se puede asignar eficientemente, distribuir los recursos o la riqueza en sí, que eso apuntando a una maximización de la producción o una maximización de los beneficios, ya son conceptos que vamos a ver más adelante, es un valor de eficiencia que el ser humano le va a atribuir al sistema económico en el cual está instalado. Pero también, y muchas veces va contrapuesto, es el de la distribución o cómo se distribuye, digamos. Son dos conceptos muy grandes, muy generales, que contradictorios en cierta parte, y bueno, toda una cuestión también por detrás, no solo de conceptos, sino de formas de pensar o ver una realidad. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y filosófica, porque hoy la eficiencia, hoy queremos todo eficiente, esta es la sociedad actual, es todo ya, es eficiente, dinámico, el resultado, y a veces dice, pero son inútiles porque tardan tanto, y no, porque a veces hay que equilibrar muchas cosas en el medio para lograr la eficacia. Vamos a desglosar estos conceptos, eficiencia y eficacia, ¿no? Es un tema muy importante que hace a las decisiones, no solo de la economía, pero de la economía central. Lo vamos a ver muy bien cuando veamos sector público. Y el principio de escasez, que ya lo hemos desarrollado, es la razón por la que estudiamos economía. El principio de escasez es la base de la economía y se fundamenta en que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Los recursos son limitados porque es lo que tenemos. Los que tenemos en potencia son recursos mientras no los estemos utilizando. Están allí, pero hasta ahora no los hemos utilizado. Pero están, los tenemos. Tenemos dinero en el banco, tenemos un inmueble, tenemos una tierra, tenemos herramientas, las tenemos, no estamos produciendo, pero son recursos. Pero las necesidades nuestras son ilimitadas porque además son dinámicas. Sí, vamos a ver cuando veamos necesidades. Van variando, satisfacemos una y aparece otra. Con el tiempo aparecen nuevas que también, como la comunicación, queremos satisfacer. Entonces, esta dinámica de las necesidades que las convierten en ilimitadas frente a los recursos limitados nos hace necesaria la asignación de esos recursos. Hay limitaciones físicas de que yo pueda efectivamente utilizar un recurso, como que según por donde se encuentre, que yo tenga los medios o no tenga los medios para utilizarlo, ¿no? Además el tiempo. El factor tiempo también es un recurso, se relaciona con la eficiencia. También es un recurso el tiempo. Nosotros vamos a ver que tomar una decisión de hacer una cosa o hacer otra es utilizar nuestro tiempo y tiene que ver con el costo de oportunidad. Si yo decido, caso de ustedes, estudiar ingeniería, en lugar a lo mejor de estar trabajando en un delivery, vamos a hacer cualquier ejemplo, en realidad estoy dejando de percibir ingresos por ese trabajo en un delivery. Pero estoy estudiando ingeniería, entonces restringo ingreso actual para generar mayor ingreso a futuro, porque cuando sea ingeniero voy a tener acceso a otros tipos de trabajos que me interesan más y que me van a permitir ganar más dinero. Entonces hay un costo de oportunidad de estudiar en este momento. Aunque usted me diga, no gasto nada porque estoy con la PC que me la regaló mi padre, bueno, o mi madre,
pero en economía decimos, alguien lo pagó, si no lo pagó usted, no es gratis. Y hay un costo de oportunidad porque hay algo que usted ha dejado de hacer para estar haciendo. Los recursos son escasos cuando las cantidades que se disponen de ellos no son suficientes para satisfacer todas las necesidades productivas. Por eso son escasos. Si usted tiene una docena de manzanas, si son 12 personas, podrá comer una manzana cada una. Pero si son 15, va a haber 3 que no, o tendrá que ver cómo los distribuye de manera que todos puedan comer un poco. Eso es un ejemplo de por qué los recursos son escasos. Y al existir esta limitación, los individuos toman decisiones de acuerdo a esas restricciones. No solo los individuos, también la sociedad. Y también los individuos agrupados en asociaciones o en empresas, ¿sí? Toman decisiones de acuerdo a las restricciones. ¿Cuáles son las grandes preguntas de la economía? El qué vamos a hacer. Si vamos a tomar una decisión, nuestra primera pregunta es el qué. Hay una serie de alternativas para elegir, como el ejemplo que les di. Ustedes pueden estar trabajando o pueden estar estudiando ingeniería. ¿Qué vamos a hacer? Elijo entre estas dos alternativas. Vamos a estudiar, cuando estudiemos la demanda, el concepto de utilidad. El concepto de utilidad es también un modelo que nos va a permitir explicar una conducta, la del consumidor, al momento de recibir. Es un modelo que nos permite estudiar la conducta del consumidor. Y la conducta del consumidor, la demanda, nos va a decir también en qué va a producir el productor. ¿Por qué? Porque el productor busca un incentivo. Y usted me dirá, puede ser el honor o porque le gusta. Sí, seguro, pero en algún momento necesita vestirse, necesita alimentarse, y necesita generar ingresos económicos. De eso se trata lo que estudiamos en economía. Porque además en economía estamos estudiando básicamente el movimiento que también está registrado, y eso tiene que ver con el beneficio que busca el productor. Generalmente aquellas cosas no registradas, como el autoabastecimiento y demás, a ver que no la medimos, porque son cosas muy personales. No, el capital que pueda tener usted guardado en un cajón en su casa, ese no es el que vamos a analizar en la economía, porque vamos a analizar el capital que está en el sistema económico. Es decir, que está sufriendo un proceso de transformación productiva y que está generando o agregándole valor al generar un bien o un servicio de técnica. Entonces, el qué, el cómo vamos a producir. Esto se relaciona más con la oferta. El productor va a definir cómo. Tengo alternativas ahora técnicas, y tengo algunas de esas alternativas técnicas que son económicamente mejores. Entonces yo voy a elegir aquella que me resulte técnica y económicamente mejor. Vamos a estudiar la teoría de la producción, la teoría de los costos, la teoría de los beneficios. Vamos a poder tratar de responder el cómo, sobre todo con la teoría de la producción. Ahí también es muy importante el tema de los recursos naturales, de cada territorio, de cada país, de cada provincia, que así eso también va a ser el puntapié para decir, bueno, ¿cómo voy a producir? ¿Cuáles son los recursos que dispongo naturalmente y cuáles puedo generar y demás? Exactamente. El para qué, siempre para satisfacer una necesidad y por el bien de la sociedad. Lo que nosotros decimos, vamos a buscar el bien común. Vamos a buscar el bien común, y muchas veces tenemos que ver cuál es la definición de bien común. Porque a veces para algunos es una cosa, para otros es otra. Esto es todo un desafío que tiene que ver con esto de asignar, ¿no? Entonces vamos a satisfacer necesidades. Necesidades, ya vamos a estudiar qué tipo de necesidades tenemos. Y esta es la otra gran pregunta, el cuánto. Porque en economía vamos a cuantificar. No piense que porque es social no vamos a cuantificar, no, todo lo contrario. Vamos a cuantificar. Y vamos a decir que la decisión de que podamos hacer más o podamos hacer menos es una decisión de tipo marginal. Por eso la marginalidad
este concepto de lo marginal es propio de la economía, y corregime Juan Manuel si querés agregar un ejemplo más claro, es todo aquello que yo debo realizar para consumir una unidad más, para producir una unidad más, para acceder a una unidad más. Y siempre la decisión es marginal porque hay un límite a partir del cual ya no me va a interesar hacer nada por una unidad más. Sí, es correcto, Patri. Agrego que justamente es ver cuál es la variación que va a tener alguna determinada variable frente a la variación por una unidad de otra variable, de otra observación. Esto se utiliza mucho en economía porque muchas veces se interesa ver la variación en el tiempo, si fue más que proporcional, menos que proporcional, para poder determinar cómo está haciendo su curva. Siempre es muy importante, o sea, siempre en los conceptos clásicos de economía no se hablaba mucho de la marginalidad de estos conceptos, y ahora con la nueva economía clásica se incorpora este concepto de marginalidad que es como buscarle una lupa, si quiere, a esas variaciones para entender un poco más hacia dónde va. Juan Chirino pregunta, ¿es la pendiente de una recta? A veces sí, a veces no. Sí, claro, a veces lo podríamos ver de esa forma. Te va marcando la pendiente, que muchas veces es una pendiente no constante, digamos. Sí, porque muchas veces no es una recta. Entonces, generalmente son curvas. Lo que pasa es que nosotros hacemos aproximación a la recta porque tomamos los puntos de alguna manera más cercanos. Y porque simplificamos la realidad para tratar de hacer, estos son conceptos generales de economía y no somos economistas. Los economistas tienen modelos matemáticos un poquito más complejos para analizar las distintas situaciones. Entonces, estas decisiones que tomamos a partir de un análisis marginal que enfrenta el coste de hacer un poco más al beneficio obtenido. Las personas aprovechan las oportunidades que se les brinda para mejorar. Siempre se supone que vamos mejorando, ¿no? Si pensamos económicamente, vamos a tratar de siempre mejor. Los individuos reaccionan ante incentivos cuando cambian su comportamiento por una recompensa, ya lo explicamos, y si no hay incentivo, no hay cambio de comportamiento en el individuo. Digamos que los individuos trabajamos mejor con incentivos que con sanciones. Las sanciones son importantes que estén porque también son una forma de regular conductas, y el derecho sancionatorio se basa mucho en esto para una conducta. Pero la sanción depende mucho de la probabilidad de su aplicación, porque nosotros como individuos vamos a ver la probabilidad, existe una multa, pero hay probabilidad de que me encuentre el inspector municipal y me haga la multa, porque si no está el inspector municipal nunca en esa esquina, no voy a pasar igual como si no esté, lo más seguro, ¿no? De manera que, acá pregunto, dice, la derivada primera, exacto. Lo quería llevar a una analogía, sigue con el tema de la marginalidad, Juan, con el cálculo. Sí, estaba queriendo compararlo, digamos. Es la derivada primera También le interesa. de una función. Bueno, Sí. entonces, si comparamos la existencia de regímenes sancionatorios con regímenes de incentivos, vamos a ver que en economía hablamos mucho de incentivos, en derecho se habla de sanciones, también se habla de incentivos, pero el incentivo en sí mismo es más el término de la recompensa económica. Por ejemplo, el radicarse en un determinado lugar porque disminuyen los impuestos a los fines de generar un incentivo para que los empresarios lleven determinada actividad productiva. Es un ejemplo de eso que podrán ver a nivel producción. ¿Quiénes son los actores? Tenemos una serie de actores en este esquema económico. Uno son las familias. Las familias son las unidades de consumo. En economía no hablamos de familia como la familia tradicional, sino las unidades de consumo. Según cómo estén ubicadas, podrán ser varias personas, puede ser una persona, puede ser una sociedad. Bien, pero
le vamos a llamar familia a toda la unidad de decisión en materia de consumo. El sector público, a través del gobierno, establece una serie de normas que se van a respetar en la actividad económica. Vamos a ver el sector público, lo que hace el gobierno, y vamos a explicar en detalle lo que son las normas. Lo que nosotros le llamamos el sistema económico. Cuando ustedes escuchen la palabra sistema, nos referimos al sistema normativo. Si decimos el tipo de cambio es de 100 pesos por $1, ese es el tipo de cambio. Pero si decimos el sistema de cambio es el tipo de cambio oficial que estableció el gobierno, esa es la norma que me dice cómo voy a calcular el tipo de cambio. ¿Estamos? Tengan siempre en cuenta, porque es un error muchas veces en los exámenes si le preguntamos el sistema, yo les di este ejemplo del tipo de cambio, pero puede ser el sistema impositivo, es decir, cuáles son las normas que rigen los distintos impuestos que se aplican. Bien. El otro gran actor son las empresas, que están en el otro nivel, en la producción. Nosotros decimos empresa, pero puede ser un industrial, puede ser un productor, puede ser una persona física, una persona jurídica, pero es el que va a llevar a cabo una actividad productiva, que es tomar recursos naturales y agregarles valor para generar bienes y servicios. Después tenemos otro actor que es el sector financiero. Un aspecto importante de los recursos es el capital, el dinero, digamos, que maneja el sector financiero a través del sector bancario, las entidades financieras, la bolsa, etc. Vamos a ver el sector financiero en macroeconomía en detalle qué hace cada uno de ellos. Y el sector externo. Hasta acá venimos hablando de una economía cerrada, en una economía cerrada donde nos autoabastecemos todos los actores de esa economía, ¿no? En cambio, en general, tenemos un límite. ¿Por qué? Si nuestras necesidades son ilimitadas, seguramente van a aparecer algunas que no vamos a poder satisfacer. Y para eso tenemos que abrir economía. Abrir la economía implica intercambiar con otras sociedades, relacionarnos, y ahí llegar a lo que nosotros llamamos las ventajas comparativas. Es decir, utilizar nuestros recursos y nuestro esfuerzo en aquello en lo que somos más eficientes. Como bien les decía Juan Manuel, la eficiencia que tanto nos interesa. Aquello que somos más eficientes en producir y lo intercambiamos con otros. Y nosotros vamos a tener una economía que va a ganar más y los otros también van a ganar más. Lo vamos a ver en el sector externo. Esa es la teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas. Es la razón por la que nosotros abrimos la economía. ¿Qué es la actividad económica? Es el conjunto de decisiones económicas, transacciones que hacen a la vida del hombre. La economía o la decisión económica culmina siempre en una transacción. Yo voy analizando, vamos a ver dónde se produce generalmente el movimiento económico, en los mercados. ¿Y los mercados qué son? Son lugares donde vamos los que queremos comprar determinada cosa para consumir o para bienes de capital, y el que la quiere vender. Entonces lo que hacemos es negociar y mediante una transacción establecer el precio y adquirimos lo que necesitamos y el otro adquiere también lo que necesita. Y esto va haciendo nuestra vida, desde nuestra vida individual hasta nuestra vida social, la productiva, etc. Y esa es actividad. Mientras que el acto económico es un acto humano, es un acto porque hay una voluntad. En un hecho es algo que ocurre, pero que no hay una voluntad. Por ejemplo, un terremoto es un hecho, y que tiene consecuencias económicas, sí, mire si no las tiene, muchísimas. Pero nosotros podemos hacer algo y no sé, algún ecologista dirá, podrá no contaminar, no sé yo, bueno, pero es algo que ocurre y que no tiene que ver con algo que nosotros podamos decir a ciencia cierta, que ha sido algo que
que hayamos hecho los que les toque vivir ese evento, ¿no? Mientras que el acto económico es un acto donde hay una voluntad. Si yo quiero realizar determinada transacción, voy al mercado y la realizo. ¿Bien? Entonces hay una voluntad. Y está orientado a que adaptar, a transformar los recursos para satisfacer necesidades. Quiero realizar una actividad agropecuaria. Tengo la tierra, adquiero las semillas, contrato la maquinaria y voy a sembrar. Hay un acto económico que me va a tener como consecuencia que voy a producir soja, que luego voy a poder vender y quizá exportar. Estoy produciendo un bien. O ustedes se reciben de ingeniero y les contratan para hacer los planos de un desarrollo inmobiliario. Bueno, no, ustedes son ingenieros de sistema la mayoría, estoy hablando como si fueran civiles. Bueno, los van a contratar para que desarrollen un software o una app para determinada actividad, con una finalidad para la comercialización de un producto. ¿Bien? Entonces ustedes están produciendo un servicio. Ustedes van a llevar a cabo una serie de tareas necesarias para el desarrollo de ese software que luego les va a comprar su cliente, quien le contrató la empresa que produce determinado. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a definir cuáles son las necesidades que vamos a tratar a través de la economía de resolver. Las necesidades se definen como una sensación de carencia. Si hay una necesidad es porque yo siento que me falta algo, o de apetencia. Quiero determinada cosa, pero hay una sensación de falta. No la tengo, por eso la quiero. Y para satisfacerla, tengo que hacer algo. No es que simplemente va a venir a mí, sino que yo debo hacer algo para tenerla. Son necesariamente subjetivas, sí, tienen mucho de subjetivo, tiene que ver con nuestros valores, nuestras creencias, si nosotros somos más consumistas, menos consumistas. Ahora hay toda una crítica y una tendencia minimalista que lleva a hablar de un consumo responsable, porque implica una formación en valores y en criterios que es subjetiva. Las necesidades son ilimitadas en número, son ilimitadas, siempre te satisfago una y aparece de nuevo o aparece otra, pero son limitadas en capacidad, es decir, yo tengo una capacidad determinada para poder ya sentirme satisfecha y una capacidad determinada para satisfacerla. Bien. Pueden ser complementarias, una que vaya de la mano de la otra, o recurrentes, que vuelva, por ejemplo, a la necesidad de alimentarse. Yo satisfago el hambre, pero al cabo de un tiempo vuelvo a tener hambre. Son recurrentes. O concurrentes, pueden aparecer juntas. ¿Sí? Esto es una cuestión, por ejemplo, necesidades, vamos definiendo y vamos a ir entendiendo. Necesidades individuales que pueden ser biológicas, alimentarse, vestirse. Si nosotros vamos a realizar algún tipo de actividad cultural, seguramente vamos a tener que estar vestidos. Algunos podrá ser nudista, pero en general en nuestra sociedad todos tenemos un vestido, y ese vestido es adecuado a lo que hacemos. Entonces, habría concurrencia en esa necesidad de llevar a cabo una actividad, por ejemplo, en el teatro, y a la vez estar vestido adecuadamente. Una complementaria puede ser que, atento a los usos y costumbres, si voy a cenar, voy a necesitar cubiertos, platos, etcétera, para nuestros usos y costumbres. Disculpen. Ustedes saben, por ejemplo, que en otras sociedades, como en Marruecos, se come con los dedos, pero también hay formalidades para comer. Es decir, vamos a tener la satisfacción de necesidades en forma complementaria, en forma recurrente o en forma concurrente. Pueden ser individuales de tipo biológicas, o pueden ser sociales, culturales, religiosas. Las cosas que hacen a nuestro espíritu también son necesidades. Pueden ser sociales, que nos afecten a todos, a determinado grupo etario de la sociedad.
colectivas. O pueden ser públicas, cuando estemos todos incluidos. Por ejemplo, el transporte es una necesidad pública. Yo, para satisfacer la necesidad de transporte, podré tener un auto individual y lo uso yo. Bien, la satisfago de modo individual. Puedo contratar a mi vecino que es taxista, que me va a llevar, entonces, bueno, también tengo un medio que puedo utilizar, pero también puedo tomar el transporte público, que tiene sus problemas hoy en día con los paros. Uno nunca sabe cuándo hay, cuándo no hay transporte. Bueno, más allá de eso, supongamos un ejemplo de normalidad antigua, no de la nueva normalidad, sino de la antigua, donde funcionaba, bueno, podíamos tomar transporte público para llegar al trabajo. Bien, eso es una necesidad de tipo pública y social. Para eso necesitamos carreteras. Entonces, habrá una obra pública que nos brinde carreteras. También tenemos necesidades sanitarias. Necesitamos hospitales. ¿Podrá un grupo de médicos organizar un hospital y atenderlo? ¿Será privado? Sí. Pero todos aquellos que no pueden asistir al hospital privado porque no tienen recursos necesarios, podrán asistir a un hospital público que el gobierno haya puesto en funcionamiento. Y así podemos nombrar distintas situaciones que van a satisfacer distintos tipos de necesidades y que tienen que ver con nuestros valores. Ahí, Patri, están haciendo una pregunta. Porque por ahí yo no veo el chat, así que... Sí, yo te voy avisando, sí. me avisan. ¿Podrían Son dos preguntas. necesidades sociales colectivas? Y anterior hay otra. Me pide la diferencia entre actividad económica y acto económico. Bueno, vamos a terminar con la necesidad social y colectiva y volvemos al acto económico. Necesidades sociales colectivas pueden ser un grupo determinado de la sociedad tiene determinadas necesidades. Podemos dar un ejemplo en la religión. Si usted profesa la religión judía, o profesa la religión musulmana, o profesa la religión católica, va a ver que cada una de ellas tiene algunas costumbres diferentes, y por ende sus necesidades son diferentes. Ahí podemos ver cómo grupos de la sociedad, un colectivo de la sociedad, tiene esa necesidad, pero no es toda la sociedad, es un colectivo determinado que la tiene. O, por ejemplo, ir a la iglesia los domingos y esas cosas. Por ejemplo, pero para usted ir a la iglesia, si es católico, es los domingos. Si usted es judío, es el sábado. Y va a ver que además hay otras cuestiones, hasta los días de festejo pueden ser diferentes. Son distintas necesidades para distintos grupos etarios. Y todos somos parte de la misma sociedad grande, de la misma población cordobesa. Es un buen ejemplo. Quedó respondida atención. Seguimos con Federico, que me dice la diferencia entre actividad económica y acto económico. Un acto empieza y termina en ese acto. Una actividad es una sucesión de actos. Es dinámica, por eso es actividad. El acto empieza y termina en el acto. Por ejemplo, si yo digo, estoy tratando de ayudarme cualquier cosa, Juan, en el ejemplo. Sí, o sea, recién un alumno preguntaba si trabajar es una actividad económica. Y nada, la actividad económica es el día a día, digamos, el trabajar todos los días. Mientras que el acto económico sería puede ser una única jornada laboral. Claro, una cuestión más puntual sería, digamos, el acto económico. Elaborar un solo bien. Por ejemplo, usted va a elaborar un software para una empresa. Es un acto. Es un acto, claro. Pero usted y tu actividad económica es ser desarrollador. Trabajando, elaborando distintos software. Es su actividad, es la de elaboración. Es la actividad. Bien. Esa sería la principal diferencia. Respecto a las necesidades, eso también aprovecho para aclarar, Patri. En la semana también vamos a ir subiendo quizás como documentos, material de estudio, como a modo de complemento de todos estos PowerPoint.
a medida que vamos avanzando con las clases. Justamente, ya cuando termine la clase, tenemos un documento que habla acerca de las necesidades y de cómo Maslow, un psicólogo norteamericano, las encasilló en una pirámide de acuerdo a las necesidades que son más prioridades o esenciales, vitales, y otras que no. ¿Bien? Así que vamos a ir subiendo. Después lo desarrollar vos a ese. Sí, Un poquito sí. en el oral, así, si no en esta clase la que viene, para que quede el concepto más completo. Bien. Dale. En materia de recursos, los recursos son elementos que se utilizan para generar bienes y servicios. Son limitados o escasos, es la riqueza disponible y son potenciales. No los estamos usando, por eso son recursos. Se clasifican en naturales, son todos los recursos naturales que están en la superficie, como pueden ser los vegetales, los animales, a nivel subterráneo, como los minerales, a nivel acuático, no solamente la propia agua, sino también los peces y moluscos y algas de las que extraemos para alimentos. La energía es aérea, por ejemplo, energía aérea, solar, viento, etcétera, eólica, nos va a servir para generar energía. Es decir, está ahí en la naturaleza, todavía no